Glomerulonefritis. Para entender bien las glomerulonefritis es imprescindible conocer bien la estructura del glomérulo, los diferentes espacios, las distintas lesiones y sobre todo dónde y por qué se depositan los inmunocomplejos circulantes. Para ello vamos a retroceder en el tiempo, vamos a volver a la cuarta semana de desarrollo embrionario para entender la génesis del glomérulo. En el mesodermo embrionario tenemos una serie de células que van a diferenciarse a células epiteliales y que se disponen formando pequeñas esferas huecas. Estas células epiteliales sintetizan una membrana que les va a proteger de las diferentes agresiones. Va a ser la membrana basal glomerular, de tal forma que alrededor de todas esas esferas se van situando unas pequeñas estructuras cilíndricas huecas que van a ser los capilares, las células que se van a diferenciar a células endoteliales. Al cabo de los pocos días, cada una de estas estructuras cilíndricas de células endoteliales que van a conformar los capilares y el ovillo glomerular se van a imbrincar dentro de cada una de las esferas de células epiteliales. El ejemplo más sencillo para entender la imagen es como si metiéramos el puño dentro de un globo. Tendríamos en la parte del antebrazo arteriola aferente. El puño con los dedos serían los capilares del ovillo glomerular y por debajo del antebrazo arteriola eferente, que es el capilar que sale del glomérulo. Dentro del globo diferenciaríamos distintas estructuras. Hay una parte del plástico del globo que va a tocar los capilares, pero siempre a través de la membrana basal, de tal manera que tenemos células endoteliales, membrana basal y células epiteliales que están en contacto con las estructuras. Esas se llaman células del epitelio visceral. Sin embargo, las células que no están en contacto con el endotelio a través de la basal, lo que es el reflejo del globo, la parte del globo que no toca mi mano, sería el epitelio parietal y el reflejo de la membrana basal glomerular. En la misma diapositiva podemos ver el tercer tipo de células que van a conformar el glomérulo. Hemos dicho células endoteliales, células epiteliales y luego las que quedarían en la palma de mi mano, dentro de mi puño. Esas son unas células con capacidad contráctil de forma estrellada que van a rodear los capilares en el interior y que se llaman células mesangiales. Hay unas poquitas células parecidas a las mesangiales que no quedan dentro de la palma de mi mano, que no quedan dentro del glomérulo, sino que quedan por fuera. Y esas serían las células del lacis, que como ya hemos mencionado, forman parte del aparato yuxtaglomerular. Si hacemos un corte sagital de la estructura, podríamos ver el esquema que vamos a utilizar para explicar la mayor parte de las glomerulonefritis. De dentro a fuera tenemos las células mesangiales con morfología estrellada y tapizando los capilares, 4 capilares cortados de forma transversal. Por fuera de ellos tendríamos rodeándolos la membrana basal glomerular y aún más fuera veríamos las células del epitelio visceral. Son unas células muy especializadas con unas prolongaciones y son los podocitos. Tienen unas prolongaciones denominadas pericelos y ya veréis que son muy importantes a la hora de evitar que se pierdan proteínas por la orina. Vamos ahora con los distintos espacios. La membrana basal glomerular veréis que sirve de frontera en muchas de las nomenclaturas del glomérulo. Divide al glomérulo en dos espacios. Todo lo que hay de membrana basal hacia adentro será el espacio endocapilar y todo lo que encontremos de membrana basal hacia afuera será el espacio extracapilar. Como veis, en el corte que vamos a utilizar para estudiar las glomerulonefritis no hemos representado las células del epitelio parietal, sino solo las del visceral, porque son las más importantes. El resto no las vamos a necesitar prácticamente nunca. Así que cuando hablamos de daño a nivel del espacio extracapilar, nos referimos fundamentalmente a nivel de los podocitos. Además de los espacios, es importante conocer las 3 lesiones básicas que se pueden producir en las glomerulonefritis. Las lesiones básicas vienen definidas por la parte del glomérulo que se va a dañar. Si tenemos lesión sobre el mesangio, va a aparecer hematuria. ¿Por qué? Porque las células mesangiales están tapizando todos esos capilares que hemos dicho que son fenestrados, que tienen agujeros grandes por los que se pueden escapar hematíes.
Cuando se lesiona el mesangio podemos ver hematuria macro o microscópica y tendremos que tener en la cabeza que hay que diferenciarla de la hematuria de las vías urinarias. ¿Cómo distinguimos la hematuria glomerular de la hematuria de las vías urinarias? Fundamentalmente por la morfología del hematíe. Si la hematuria es glomerular, vamos a tener un hematíe que tiene que atravesar todo el túbulo antes de perderse por la orina. Al atravesar el túbulo, los hematíes se van a deformar y van a tener una imagen característica de hematíes espiculados. Esto no lo veremos nunca en una hematuria de las vías urinarias. Hay otras cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en la hematuria glomerular no solemos ver coágulos, ni tampoco es dolorosa, ni tampoco vamos a encontrar la presencia de cristales ni bacterias habitualmente. Sin embargo, en la hematuria urológica, en la de las vías urinarias, puede haber coágulos, puede haber dolor y puede haber cristales y bacterias, sobre todo cuando hablamos de litiasis. Sin embargo, por ejemplo, un tumor en la vejiga, hay ocasiones en las que ni da dolor, ni hay coágulos, ni se acompaña de cristales. Luego siempre hay que tener muy en cuenta la morfología de los hematíes. Otra de las lesiones básicas es la de la barrera de permeabilidad. La barrera de permeabilidad la constituyen el podocito, la célula del epitelio visceral, y la membrana basal glomerular. Estas dos estructuras son las encargadas de evitar que se pierdan proteínas por la orina. Por tanto, cuando se dañen, vamos a encontrar proteinuria, que puede llegar a ser nefrótica cuando la lesión es importante. En la imagen de microscopía electrónica que veis en la diapositiva, diferenciamos esos pedicelos cortados de través y vemos la membrana basal glomerular muy electrodensa. A un lado y al otro de la membrana basal glomerular debemos diferenciar dos zonas. Lo que queda entre la membrana basal glomerular y los pedicelos cortados de través será el subepitelio. Cuando haya depósitos en el subepitelio, habrá proteinuria muy importante, ya que se están lesionando dos de los componentes esenciales de la barrera de permeabilidad, tanto el podocito como la basal. Lo que queda entre la membrana basal glomerular y el capilar, fenestrado como veis en la diapositiva, es el subendotelio. Cuando se depositen inmunocomplejos en el subendotelio, podemos tener proteinuria y también veremos algo de hematuria. Cuando la proteinuria supera los 3 gramos al día, hablamos de proteinuria en rango nefrótico y puede tener como consecuencia el descenso de las proteínas en sangre. Podemos encontrar hipoproteinemia con disminución de la presión oncótica y salida de líquido al intersticio con aparición de edemas, que es una de las claves del síndrome nefrótico. Además, esa pérdida de la presión oncótica puede producir hipovolemia efectiva, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y favorecer aún más la retención de sodio, empeorando los edemas. Además, en el síndrome nefrótico, como bien sabéis, podemos ver un aumento del riesgo de infecciones cuando se pierden inmunoglobulinas por la orina, un aumento de riesgo de fenómenos trombóticos, sobre todo trombosis venosas, por pérdida de antitrombina 3 por la orina, y por último, veremos dislipemia, hiperlipemia mixta. Vamos a tener por parte del hígado un intento de sintetizar esas proteínas que se están perdiendo por la orina. El hígado detecta hipoalbuminemia y se pone a sintetizar todo lo que puede, todo lo que sabe, fundamentalmente lipoproteínas. Hay que tener en cuenta que en el síndrome nefrótico vamos a poder tener una o varias de las cosas de la clínica típica del síndrome nefrótico y en parte va a depender del peso molecular de las proteínas que se pierdan por la orina. Recuerda, cuando hablamos de proteinuria selectiva es porque estamos perdiendo proteínas de bajo peso molecular, fundamentalmente albúmina. Cuando el daño es mayor y se pierdan proteínas más grandes como las inmunoglobulinas o la antitrombina 3, es cuando veremos aumentado ese riesgo de infecciones y de trombosis venosas. Y es cuando se llama proteinuria no selectiva. Por último, la tercera lesión básica del glomérulo sería cuando se dañan las células. Cuando tenemos lesión celular grave a nivel tanto del endotelio como del epitelio, visceral de nuevo, vamos a tener un descenso del filtrado glomerular. Es la peor de las situaciones. Cuando hay daño celular muy severo,
vamos a entrar en insuficiencia renal aguda, subaguda, y si se acompaña de oliguria y de alteraciones del sedimento, estaremos en el contexto de un síndrome nefrítico. La lesión que con mayor frecuencia provoca el desarrollo de glomerulonefritis es la producida por inmunocomplejos circulantes. Por tanto, es importante tener claro cuándo se producen unos inmunocomplejos, de qué tamaño son y por qué se depositan en una zona o en otra del glomérulo, provocando diferente clínica. Vamos a empezar por los inmunocomplejos nefritógenos de tamaño grande. Estos se forman o bien cuando tenemos mucho anticuerpo preformado y cada uno de los antígenos puede ser rodeado de mucha cantidad de anticuerpo formando inmunocomplejos grandes, el típico de situaciones crónicas cuando nos ha dado tiempo a generar mucho anticuerpo contra los antígenos que hemos reconocido, o en situaciones agudas en las que tenemos anticuerpo preformado, es decir, ya tenemos anticuerpo preparado para actuar contra ese antígeno, de tal forma que también se formarán inmunocomplejos grandes. Sin embargo, en situaciones subagudas, en las que tengamos una cantidad similar de antígeno y de anticuerpo, digamos que por ejemplo un antígeno va a ser rodeado de 2 o 3 anticuerpos, de tal forma que se formarán inmunocomplejos medianos. Y estos son típicos de situaciones subagudas. Por último, los antígenos, cuando son masivos en situaciones agudas, van a provocar que se empiecen a formar anticuerpos contra ellos cuando no hay anticuerpo preformado, de tal forma que va a haber mayor cantidad de antígeno que de anticuerpo. Y se van a formar inmunocomplejos de pequeño tamaño molecular. ¿Por qué? Van a ser inmunocomplejos pequeños porque cada anticuerpo va a unirse a un antígeno. No hay suficiente anticuerpo como para rodear a un antígeno. Y esto es típico de situaciones agudas en las que no teníamos anticuerpo preformado contra nuestro antígeno. ¿Dónde se deposita cada uno de ellos? Pues cuanto más pequeños son, más lejos pueden llegar. Los inmunocomplejos grandes característicamente quedan atascados en el mesangio, no pueden llegar más lejos. Al dañar el mesangio, ¿qué es lo que ocurre? Que van a dar lugar a hematuria. Sin embargo, los inmunocomplejos medianos, típicos de situaciones subagudas crónicas, van a llegar un poco más lejos. Los medianos van a llegar hasta el subendotelio. Recuerda que el subendotelio era lo que quedaba entre la membrana basal glomerular y la célula endotelial. Ahí pueden provocar fundamentalmente proteinuria, pero si veis en el esquema también rozan en parte las células mesangiales, también pueden dar lugar a hematuria. Solo provocarán proteinuria nefrótica cuando sean depósitos masivos. Si tenemos muchos depósitos subendoteliales, hacen una imagen característica que se denomina depósitos en asa de alambre, rodeando completamente al capilar, casi estrangulándolo, y esos son los que pueden dar proteinuria nefrótica. Por último, los inmunocomplejos chiquititos van a llegar lo más lejos que puedan, van a ser capaces de atravesar la membrana basal y quedarán atrapados en la zona del subepitelio, lo que hay entre la basal y el podocito. Allí dañan claramente la barrera de permeabilidad, lo cual quiere decir que van a producir proteinuria y habitualmente en rango nefrótico. Antes de comenzar una por una la explicación de cada glomerulonefritis, vamos a hacer una clasificación de todas ellas. Esta clasificación no es tan compleja como la de los manuales y los libros de texto, está un poco simplificada y adecuada a la clase. Empezaremos con la glomerulonefritis mesangial de IgA o enfermedad de Berger. Vamos a continuar con la glomerulonefritis posinfecciosa. También se le llama exudativa, aguda, postestreptocócica o glomerulonefritis endocapilar. Tiene 5 nombres, recuérdalo. Seguiremos con la glomerulonefritis membranosa. Luego vamos a ver la glomerulonefritis mesangiocapilar, que también tiene otro nombre. Se le llama membrano proliferativa. Luego veremos el porqué. De esa veremos la tipo 1 y la tipo 2. Recuerda que la tipo 3 la tienes en el manual y es una mezcla entre la tipo 1 y la membranosa. Ya la iréis viendo. Luego estudiaremos las glomerulonefritis extracapilares o rápidamente progresivas. Los 3 tipos, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que están relacionadas todas ellas con enfermedades sistémicas. Y por último, veremos la glomerulonefritis por cambios mínimos y la glomerulonefritis focal y segmentaria. Lo que tienen en común las glomerulonefritis
que veis en la diapositiva enmarcadas dentro del cuadro azul hasta la extracapilar de tipo 2 es que están mediadas por inmunocomplejos. La extracapilar de tipo 3, la glomerulonefritis de cambios mínimos y la glomerulonefritis focal y segmentaria no están mediadas por inmunocomplejos, no va a haber inmunocomplejos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solo las que tengan inmunocomplejos circulantes van a ser capaces de activar la cascada del complemento y van a poder ser hipocomplementémicas. Dentro de las que están mediadas por inmunocomplejos, no todas ellas tienen inmunocomplejos circulantes. La glomerulonefritis membranosa tendrá inmunocomplejos formados in situ. Al no haber inmunocomplejos circulantes no será capaz de activar el complemento. Y la glomerulonefritis extracapilar de tipo 1 tampoco va a tener inmunocomplejos circulantes, ya que el antígeno forma parte de la membrana basal glomerular y el anticuerpo va a ir a encontrarlo a esa membrana basal glomerular. Pregunta 8 del test, totalmente directa y sin trampa ni cartón. La forma más frecuente de daño glomerular es a través de inmunocomplejos circulantes. Siempre recuerda que no todas las glomerulonefritis están producidas por inmunocomplejos, pero que es la forma más frecuente de daño glomerular. En la siguiente pregunta, que es un poco enrevesada cuando leemos tantas nomenclaturas distintas en las respuestas, tampoco debemos dudar, ya que sabemos que cuando hay depósitos en el subendotelio, entre la membrana basal y el endotelio, vamos a encontrar hematuria y proteinuria. En la respuesta 3 nos hablan de proteinuria nefrótica sin hematuria y hemos dicho que puede haber ambas cosas y que la proteinuria solo será nefrótica cuando los depósitos subendoteliales sean abundantes. Luego la respuesta correcta, la 3. Comenzamos con la glomerulonefritis mesangial de IgA. En cada una de ellas vamos a ir viendo de manera estructurada las asociaciones, la etiopatogenia, cómo son los inmunocomplejos, si es que los hay, qué podemos ver al microscopio óptico, electrónico y en la inmunofluorescencia, la clínica, el pronóstico y el tratamiento. La pista inicial que nos pueden dar en la glomerulonefritis mesangial de IgA es que la mesangial de IgA va a tener, como su propio nombre indica, daño a nivel del mesangio. Luego ya nos podemos hacer una idea de que va a haber hematuria, porque siempre que hay daño mesangial podemos ver hematuria. Además, la inmunoglobulina A es la única inmunoglobulina capaz de sobrevivir en piel y mucosas. Luego, en general, va a estar relacionada el desarrollo de la mesangial de IgA con infecciones del tracto respiratorio superior o del tracto digestivo, sobre todo las del tracto respiratorio superior. En general, será una infección viral o bacteriana a nivel de las vías respiratorias superiores y normalmente tenemos anticuerpo preformado contra antígenos conocidos, de tal forma que sin necesidad de latencia, en el contexto de la faringitis aguda o 24 horas después, como mucho, vamos a tener un desarrollo brusco de una gran cantidad de inmunocomplejos que van a ser de tamaño grande, ya que hemos dicho que teníamos anticuerpo preformado contra el antígeno. De esta manera, al desarrollar de manera brusca muchos inmunocomplejos de tamaño grande, va a haber un depósito importante sobre el mesangio y podemos tener un episodio de hematuria macroscópica, que es el cuadro clínico típico. Las asociaciones de la glomerulonefritis mesangial de IgA conviene recordarlas porque nos pueden ayudar mucho en el enunciado de la pregunta. Se asocia típicamente al HLA-BW35. También es más frecuente en pacientes cirróticos, una cirrosis de cualquier causa. ¿Por qué? Porque cuando hay cirrosis no funciona bien el sistema retículo endotelial y no se eliminan bien los complejos de IgA, los inmunocomplejos que generamos
a diario contra antígenos que comemos y que respiramos. Luego desarrollan con más frecuencia glomerulonefritis mesangial de IgA. La manifestación multisistémica de la mesangial de IgA, cuando esos inmunocomplejos de IgA no hacen daño solo al riñón, sino que pueden atacar a otros órganos, al intestino, al tracto digestivo, a las articulaciones o a la piel, tenemos una enfermedad sistémica y es la púrpura de Schwann-Leingenhoff, es otra de las asociaciones importantes. Por último, respecto a los tumores, la asociación importante con la mesangial de IgA es el síndrome de Sézary. Es muy infrecuente, pero es un linfoma cutáneo de células T que afecta a piel y a mucosas y, por tanto, puede desarrollar inmunocomplejos de IgA y de daño renal con una mesangial de IgA. Clínica típica. Clínica típica. Típico. Clínica típica, ya lo hemos comentado, hematuria macroscópica recidivante en brotes tras episodios de infección faríngea fundamentalmente. Tened en cuenta que es una glomerulonefritis crónica, es una glomerulonefritis para toda la vida. Luego podemos tener varios episodios de hematuria macroscópica en brotes. Sin embargo, si le hacemos un sedimento de orina a nuestro paciente entre dos brotes, es muy frecuente que veamos hematuria microscópica de manera mantenida o sostenida a lo largo de la vida. El pronóstico va a ser muy bueno. En general, estos pacientes solo tienen que llevar un seguimiento por el nefrólogo, tienen que ir a la consulta para revisión, pero en general no van a desarrollar ni insuficiencia renal, ni hipertensión, ni proteinuria. Esto ocurre en 2/3 de los pacientes. En 2/3 de los casos tenemos una evolución benigna. Sin embargo, en el tercio restante vamos a tener una evolución mala. Vamos a tener desarrollo de insuficiencia renal, de hipertensión o de proteinuria. Y estos son los casos que reservamos para realizar una biopsia renal o para iniciar tratamiento inmunosupresor en los brotes. Por tanto, el tratamiento globalmente debe ser sintomático, simplemente seguimiento por el nefrólogo. Y en los casos de mala evolución es cuando podemos administrar terapia inmunosupresora, que está demostrando su eficacia en la última década. ¿Cuál es el perfil típico del paciente? Pues va a ser un varón de edad media. Habitualmente en el MIR va a estar situado entre la segunda, tercera, como mucho cuarta década de la vida. Lo habitual es que nos pongan un varón de edad joven para que se solape el perfil con los que padecen glomerulonefritis posinfecciosa, ya que ambos pueden presentar hematuria macroscópica después de una infección faríngea. Sin embargo, recuerda siempre que en la mesangial de IgA no vamos a encontrar latencia. El paciente viene diciendo que acaba de terminar de pasar una faringitis aguda o incluso que tiene faringitis aguda. Luego, el perfil típico es un varón de edad joven o edad media con un episodio de hematuria macroscópica después de sufrir una infección faríngea. En el cuadro de inmunocomplejos y complemento, ¿vamos a tener inmunocomplejos circulantes? Sí. ¿De qué tamaño? De tamaño grande. ¿Dónde se van a depositar? En el mesangio. Luego, al microscopio óptico, vamos a ver un depósito mesangial con proliferación mesangial. Siempre que hay daño en el mesangio es frecuente que veamos proliferar las células mesangiales, que veamos más células mesangiales de lo habitual. Y la pregunta importante, si hay inmunocomplejos circulantes, ¿se puede activar el complemento? Sí. En este caso se va a activar por la vía alterna. Pero, y esto es lo más importante, se activa tan poco el complemento por la vía alterna
que el consumo de C3 es mínimo, de tal manera que al hígado le da tiempo a resintetizar el C3 que se gasta. Y la moraleja es que la mesangial de IgA nunca va a ser hipocomplementémica, no es hipocomplementémica. La cifra de C3 se mantiene normal en sangre. Sin embargo, al activarse la vía alterna con consumo de C3, vamos a tener depósito de C3 en el mesangio. Por eso os lo contamos, para que recordéis que aunque C3 es normal, aunque no es hipocomplementémica, nos pueden dar el dato de que en la inmunofluorescencia veamos depósito mesangial tanto de IgA como de C3, que podéis ver en las imágenes de la diapositiva. En la pregunta 17 del test nos muestran la fotografía típica de un paciente que padece mesangial de IgA. Nos hablan de un varón que tiene faringitis aguda en presente, que no tiene prácticamente deterioro de función renal, que ha tenido un episodio similar hace un año y que además nos dicen que tiene diuresis conservada. Luego, claramente es la foto típica de una glomerulonefritis mesangial de IgA. Respuesta correcta, la 2. En la pregunta 22 del test, bueno, esta es un poquito más complicada. Nos dicen cuál es cierta de la glomerulonefritis mesangial de IgA y podemos dudar claramente entre la 2 y la 3. ¿La glomerulonefritis mesangial de IgA tiene incidencia familiar? Sí, hemos dicho que se asociaba al HLA-BW35. ¿Y tiene depósitos aislados de IgA en el glomérulo? ¿Por qué no son aislados de IgA en el glomérulo? ¿Por qué la respuesta correcta es la 2 y no la 3? Porque hay depósitos de IgA y de C3. Recordáis que es importante saberlo. En la pregunta 22 del test, bueno, esta es un poquito más complicada. Nos dicen cuál es cierta de la glomerulonefritis mesangial de IgA y podemos dudar claramente entre la 2 y la 3. ¿La glomerulonefritis mesangial de IgA tiene incidencia familiar? Sí, hemos dicho que se asociaba al HLA-BW35. ¿Y tiene depósitos aislados de IgA en el glomérulo? ¿Por qué no son aislados de IgA en el glomérulo? ¿Por qué la respuesta correcta es la 2 y no la 3? Porque hay depósitos de IgA y de C3. Recordáis que es importante saberlo. Por último, en la pregunta 7 del test, el hallazgo distintivo de la nefropatía IgA, no podéis dudarlo. El hallazgo distintivo de la nefropatía IgA es que en la inmunofluorescencia tengamos positividad para inmunoglobulina A en el mesangio. La proliferación mesangial difusa, que es la respuesta 2, es incorrecta porque es un dato inespecífico. Podemos encontrar proliferación mesangial en multitud de situaciones. Siempre que haya daño en el mesangio puede haber proliferación mesangial. Sin embargo, el depósito de inmunoglobulina A en la inmunofluorescencia en el mesangio es característico de la mesangial de IgA. Glomerulonefritis posinfecciosa. En la glomerulonefritis posinfecciosa la pista nos la dan los múltiples nombres que tiene. Es una glomerulonefritis aguda. También se le llama glomerulonefritis endocapilar. Luego podemos imaginarnos que el daño fundamental va a estar en el espacio endocapilar, de membrana basal para adentro. También se le llama posestreptocócica o posinfecciosa. Luego ya nos imaginamos que es después de una infección por este germen o por otros. Y aquí sí vamos a tener latencia. Esto es importante recordarlo. Se da habitualmente después de una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque luego se ha visto que también puede estar causada por otros gérmenes.
fue el primero con el que se describió. En general, vamos a tenerlo en el contexto de una infección faríngea, pero recuerda que el estreptococo beta hemolítico del grupo A también puede dar lugar a infecciones cutáneas, erisipela o impétigo. Luego también hay que tener en cuenta que nos pueden preguntar un caso con afectación cutánea, aunque lo más frecuente es que nos hablen de faringitis aguda para que la confundamos con la anterior, con la mesangial de IgA. En la diapositiva puedes ver la imagen de la bacteria, del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tiene una pared bacteriana muy compleja y lo que sucede es lo siguiente. Nuestro paciente se ha curado de la faringitis aguda. Ha pasado esa faringitis y han pasado varios días después de esa faringitis. Pues lo que se ha visto es que hay veces que quedan fragmentos de esa pared bacteriana, fragmentos proteicos, en el torrente sanguíneo y que días más tarde esos fragmentos proteicos son reconocidos como potenciales antígenos peligrosos por nuestro sistema inmunológico, es decir, que es una respuesta aberrante de nuestro sistema inmunológico. Vamos a empezar a sintetizar anticuerpos contra un antígeno que va a ser esa proteína de la pared de la bacteria que ha quedado en nuestra circulación de manera residual y que no era nada peligrosa, y esos inmunocomplejos que se van a formar secundariamente van a ser dañinos para el riñón. Esto ocurre con una latencia que oscila entre 1 y 2 semanas en el caso de una faringitis aguda, de una infección faríngea, y que puede llegar a las 3 semanas cuando se trata de una infección cutánea. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que quedan una serie de antígenos sin procesar, una nube de antígenos sin procesar, y vamos a empezar a sintetizar anticuerpo contra ellos. Inicialmente tendremos mucho antígeno y poquito anticuerpo. Luego, en los primeros días, vamos a tener inmunocomplejos chiquititos. Al cabo del tiempo, cuanto más anticuerpo vamos sintetizando y cuanto más antígeno vamos consumiendo, se van a formar inmunocomplejos medianos. A los pocos días, al final, cuando ya solo quedan pocos antígenos y tenemos mucho anticuerpo, vamos a tener inmunocomplejos en los que cada antígeno estará rodeado por muchos anticuerpos, inmunocomplejos de tamaño grande. Y esto ocurre en pocos días. Nuestro paciente se va a poner muy malito porque ha generado una gran cantidad de inmunocomplejos circulantes que van a ser muy nefritógenos y que van a desencadenar primero una activación muy importante de la cascada del complemento por la vía alterna. Esta vez sí baja C3, esta vez sí va a haber consumo de C3, la glomerulonefritis posinfecciosa es hipocomplementémica por la vía alterna con C3 bajo, y además vamos a ver todo lo que sucede en el glomérulo por el depósito de todos estos inmunocomplejos. Por tanto, vamos a encontrar inmunocomplejos de diferentes tamaños y cada uno vaya a su sitio. Los grandes se depositarán en el mesangio, los medianos en el subendotelio y los pequeños en el subepitelio. No solo va a haber lesión producida localmente por esos inmunocomplejos, sino que además van a producir una cascada proinflamatoria con liberación de quimioquinas, con activación de polimorfonucleares que llegan por quimiotaxis al glomérulo, y vamos a tener mucho daño celular. Y recordad que habíamos dicho que cuando había daño celular podía haber descenso del filtrado glomerular, podía haber insuficiencia renal aguda. Lo más frecuente es que estos pacientes debuten con síndrome nefrítico. Recuerda, insuficiencia renal aguda oligúrica y alteraciones del sedimento con hematuria y proteinuria. A veces vamos a ver, acompañando a la clínica, edemas e hipertensión, pero son edemas e hipertensión volumen dependiente, es decir, por retención hidrosalina, porque no somos capaces de orinar el líquido que bebemos y comemos cada día. Por tanto, vamos a encontrar en el glomérulo daño celular importante, polimorfonucleares, por eso se le llama exudativa, pus en el glomérulo. Vamos a encontrar depósitos a todos los niveles con proliferación mesangial, y además puede haber un pequeño daño a nivel de la membrana basal. Este pequeño daño a nivel de la membrana basal va a provocar una de las estructuras características casi patognomónicas de la posinfecciosa. Se producen unas mínimas fisuras en la membrana basal que son tapadas por fragmentos de C3 del complemento. El propio C3 va a tapar este daño de la membrana basal, como si fuera cemento. Llega, se introduce en la fisura y asoma por la vertiente subepitelial de la membrana basal glomerular.
Esto da una imagen característica que en general se puede ver solo al microscopio electrónico, aunque ocasionalmente se intuye en la microscopía óptica, y que da una imagen típica en forma de seta o de joroba. Por eso se les ha llamado humps, que es joroba en inglés. Por tanto, si veis en el enunciado que nos hablan del perfil típico y de humps, pensar siempre en glomerulonefritis posinfecciosa. ¿Cuál es el perfil típico del paciente? Pues también varón y habitualmente primera-segunda década de la vida. Y se va a poner muy malito con un síndrome nefrítico tras una infección faríngea, pero con latencia. Luego puede tener hematuria macro, pero va a ser con latencia y además acompañada de otra mucha sintomatología. La oliguria, la insuficiencia renal aguda, además podemos ver hipertensión y edemas. Es un paciente que se va a poner muy malito y que va a necesitar un soporte relativamente urgente. A nivel del microscopio, inmunocomplejos y complemento. ¿Va a haber inmunocomplejos circulantes? Sí. ¿De qué tamaño? De todos los tamaños. Por tanto, vamos a encontrar en el microscopio óptico y en la inmuno depósito a nivel de mesangio, subendotelio y subepitelio, positivo para IgG y para C3, ¿de acuerdo? Activación del complemento por la vía alterna con hipocomplementemia, con descenso de C3 en sangre. La imagen típica en la inmunofluorescencia, como se ve depósito a todos los niveles, se le ha llamado imagen en cielo estrellado. También tenéis una imagen de microscopía electrónica donde se puede ver ese depósito en la vertiente subepitelial de C3 tapando fisuras de la membrana basal, esos humps. Por tanto, la clínica, síndrome nefrítico tras un episodio de infección faríngea con latencia, varón de edad joven. Y la presentación aguda, por eso se le llama glomerulonefritis aguda. Sin embargo, y a pesar de lo aparatoso de la situación clínica del paciente, el pronóstico, siempre que reciba un buen manejo hospitalario, va a ser bueno. Vamos a tener una evolución satisfactoria con una mortalidad menor al 1%, aunque esta mortalidad puede ser un poco más alta cuando hablamos de sujetos de más edad, sobre todo sujetos adultos, pero lo más frecuente es que ocurra en pacientes jóvenes. Luego, lo normal es que tengamos una resolución progresiva del cuadro clínico con una reabsorción de los inmunocomplejos. Y la biopsia la vamos a reservar solo para los casos que evolucionen mal. El tratamiento va a ser un tratamiento de soporte. Pues si el paciente no orina, vamos a intentar manejarlo con diuréticos. Si está hipertenso, podemos asociar otros antihipertensivos. Incluso pacientes que se mantienen oligúricos durante varios días y que no podemos manejar con fármacos, podemos realizar sesiones de hemodiálisis aguda puntuales para mantener la situación hasta que el riñón se recupere. ¿Cuáles son los 3 supuestos en los que hay que biopsiar? ¿Por qué no van bien las cosas? Pues cuando la insuficiencia renal oligúrica persiste más allá de las 2 o 3 semanas después de iniciado el cuadro, cuando el complemento continúa bajo más allá de 8 semanas, de 2 meses después de que se iniciara la clínica, o cuando tenemos alteraciones del sedimento significativas, proteinuria y hematuria, después de 6 meses de iniciado el cuadro. En la pregunta 6 del test, ¿qué entendemos por glomerulonefritis aguda?, vamos a responder entre la 1 y la 2. Soléis dudar con la hematuria porque habéis oído lo de los brotes de hematuria macroscópica. Sin embargo, la oliguria es característica, la oliguanuria es característica de un proceso agudo, ¿de acuerdo? Típica sobre todo del síndrome nefrítico. Sin embargo, la hematuria puede ser macro o microscópica y puede ser crónica. Recordad que habíamos dicho que en la mesangial de IgA los pacientes podían tener brotes de hematuria macro, pero podían tener hematuria micro a lo largo de toda su vida. Luego puede ser también un síntoma crónico. Pregunta 11 del test, de nuevo, foto típica de una glomerulonefritis, en este caso de la posinfecciosa. Es un paciente que nos hablan de diuresis escasas, oliguria y de color Coca-Cola. Recuerda que en el MIR el equivalente de hematuria macroscópica puede ser orinas oscuras, orinas color Coca-Cola, orinas color agua de lavar carne, orinas color coñac, nos pueden decir muchas cosas diferentes.
9 días antes, ahí ya nos dan la latencia, tuvo un cuadro de faringoamigdalitis y nos están hablando de proteinuria, de hipertensión, de edemas y de insuficiencia renal. Luego vamos a tener hipocomplementemia por la vía alterna con descenso de C3. La respuesta correcta es la 3. En la pregunta 23 del test nos hablan claramente de un síndrome nefrítico, ya que nos dan todos los datos que necesitamos. La urea de 80, que es el doble de lo normal, la cifra normal de urea es 40 y debes recordarla. Hipertensión, también nos hablan de oliguria y de macrohematuria. Es importante un dato que nos dan al final, que son los cilindros hemáticos. Para que se formen cilindros tiene que haber un enlentecimiento del flujo de la orina, de tal forma que la orina queda atrapada en el túbulo y se forman esos cilindros con la morfología del túbulo. Cuando se juntan oliguria y hematuria glomerular, van a aparecer esos cilindros hemáticos. Luego es muy frecuente que los cilindros hemáticos se sitúen en el contexto de un síndrome nefrítico. Es una buena pista para pensar en un síndrome nefrítico. Por último, la pregunta 27 del test, aunque también es muy enrevesada, es de las que llamamos fáciles difíciles. Si uno tiene claro que la posinfecciosa baja el complemento por la vía alterna y tenemos bajo C3 y C4 normal, nunca vamos a fallar esta pregunta. La respuesta correcta es la 3 porque dice que hay hipocomplementemia con descenso de C3 y de C4. El resto de las respuestas son ciertas. Se demostró de manera empírica que la administración precoz de antibiótico puede prevenir el desarrollo de la glomerulonefritis posinfecciosa. Y en la respuesta 5, que muchas veces tenéis problemas con ella, sí puede quedar hematuria residual en ocasiones, sí puede quedar daño mesangial residual, pero claro, un paciente que hubiera tenido hematuria 2 años después, lo que habríamos hecho a los 6 meses es biopsiarle para asegurarnos de que no ha desarrollado semilunas y se ha convertido en una extracapilar de tipo 2 o que estábamos ante otra entidad. Glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis membranosa es típica de enfermedades crónicas con poca capacidad antigénica, con poca suelta de antígenos a la sangre. Vamos a ver diferentes asociaciones. La más importante para recordar es los tumores sólidos, los adenocarcinomas, tumores de estirpe epitelial, fundamentalmente colon, próstata y pulmón. También es importante la asociación con la hepatopatía por virus B. También podemos verla asociada a otras enfermedades, como enfermedades autoinmunes del tipo dermatitis herpetiforme, el hipotiroidismo autoinmune, la enfermedad de Hashimoto o infecciones por parásitos, por ejemplo el Plasmodium vivax o el Plasmodium ovale. Y ahora sí es importante recordar los aptenos. Los aptenos son moléculas, fármacos que no son antigénicas per se, pero que se pueden convertir en antigénicas cuando se unen a la membrana basal glomerular. Son 3 fármacos, el captopril, la D-penicilamina y las sales de oro. La D-penicilamina y las sales de oro es importante recordarlas porque se utilizan en el tratamiento de la artritis reumatoide. Todas estas son asociaciones típicas de la glomerulonefritis membranosa. Pero, insisto, lo importante es que recuerdes los tumores sólidos, la hepatopatía por virus B y si puedes recordar los aptenos. Lo que va a suceder es lo siguiente. No se van a formar inmunocomplejos circulantes porque la suelta de antígenos a la sangre es muy escasa. Es una producción crónica, lenta y escasa de antígenos que van a la sangre. No son reconocidos como potencialmente peligrosos en el torrente sanguíneo, pero tienen un tamaño, podríamos llamarlo un tamaño difícil, un tamaño fastidiado. Llegan al riñón y son lo suficientemente pequeños para atravesar la membrana basal glomerular, pero no se pierden por la orina porque son demasiado grandes para atravesar los pericelos del podocito. Por tanto, a lo largo de meses o años vamos a tener pequeños fragmentos antigénicos que se van a ir depositando en el subepitelio.
La teoría más reconocida, la hipótesis más aceptada, es que cuando hay suficientes antígenos depositados en el subepitelio es cuando van a ser reconocidos por nuestro sistema inmune. Es cuando vamos a empezar a generar anticuerpos contra ellos. Es donde vamos a formar los inmunocomplejos. El anticuerpo va a ir a buscar al antígeno al subepitelio. Por tanto, en ningún momento vamos a encontrar inmunocomplejos circulantes, sino que estos inmunocomplejos se van a formar in situ, en el subepitelio. Primera consecuencia, primera conclusión que sacamos, no va a poder haber activación de la vía del complemento, ni alterna, ni clásica, ni nada. No hay inmunocomplejos circulantes, no hay activación del complemento. Luego la glomerulonefritis membranosa no será hipocomplementémica. Una vez que se forman estos depósitos en el subepitelio, pueden atravesar 4 fases, a lo largo también de meses o años. Esto es una evolución lenta. En la imagen de la diapositiva veis la membrana basal glomerular, los depósitos de inmunocomplejos en rojo por encima de la basal y por encima el podocito, que es la célula que está representada en azul. Si recordáis de la explicación de la génesis del glomérulo, recordamos que las células epiteliales eran capaces de sintetizar membrana basal glomerular. Lo que sucede aquí es que el podocito, en un intento de evitar la proteinuria, lógicamente si están en subepitelio lo que va a producirse es proteinuria, van a empezar a sintetizar membrana basal glomerular para tapar esos inmunocomplejos. Es como si escupieran membrana basal glomerular a los inmunocomplejos que tienen abajo. Las fases 1 y 2 se basan en que se va formando membrana basal glomerular como pequeños tabiques entre los inmunocomplejos depositados. En las fases 3 y 4 ya se forma una especie de techo por encima de los inmunocomplejos. ¿Cuál es la diferencia entre las fases 1 y 2 y las fases 3 y 4? En las fases 1 y 2 hay una reversibilidad completa. Si tenemos una respuesta adecuada al tratamiento, nos quedamos con un glomérulo estructural y funcionalmente normal. Sin embargo, si estamos en fase 3 o 4, es frecuente que aunque haya respuesta al tratamiento, quede un cierto grado de daño residual, algo de proteinuria o algo de daño renal. Por tanto, es importante, sobre todo, que recuerdes 3 y 4, el daño irreversible. Puede quedar daño residual. Lógicamente, si los depósitos están en el subepitelio, van a dañar de forma muy importante la barrera de permeabilidad. Se va a producir proteinuria, habitualmente proteinuria no selectiva. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, en los registros de biopsias. Luego, siempre tenemos que tener en la cabeza que cuando hay un síndrome nefrótico en el adulto y hemos excluido que sea una nefropatía diabética, hay que realizar biopsia y que lo que nos encontraremos con más frecuencia es una glomerulonefritis membranosa. ¿Vamos a tener inmunocomplejos circulantes? No. Vamos a ver en el microscopio óptico depósito a nivel del subepitelio y vamos a ver a nivel de la microscopía electrónica esas imágenes de membrana basal glomerular en forma de tabiques entre los inmunocomplejos, que se denominan característicamente spikes, prácticamente patognomónicos de la glomerulonefritis membranosa. ¿Qué es lo que va a suceder con estos depósitos que van a tener lugar a lo largo de muchos años y que van a dañar al subepitelio? Lo primero es que al tener daño en el subepitelio vamos a tener alteración de la barrera de permeabilidad y proteinuria. Lo siguiente es la imagen característica que se va a ir formando. Recuerda que el podocito, que la célula epitelial tenía capacidad de síntesis de membrana basal. Pues lo que va a suceder es lo siguiente. En la imagen podéis ver en blanco la membrana basal, por encima los depósitos de inmunocomplejos en rojo y por encima el podocito en azul. El propio podocito, en un intento de evitar la proteinuria, va a empezar a sintetizar membrana basal glomerular para tapar esos inmunocomplejos. En las fases 1 y 2 se van a ir formando pequeños tabiques entre los inmunocomplejos, tabiques de membrana basal, que tienen una imagen típica, característica de espigas, de espinas o de spikes, prácticamente patognomónicos de la glomerulonefritis membranosa. Cuando pasa el tiempo y seguimos sintetizando membrana basal glomerular para tapar esos inmunocomplejos, entramos en fases 3 y 4, cuando ya tenemos un pequeño techo
y al final totalmente tapados los inmunocomplejos. Es importante diferenciar estas fases porque la fase 1 y 2 tienen una reversibilidad completa, es decir, que podemos recuperar completamente la función y la estructura del glomérulo. Sin embargo, en las fases 3 y 4 es muy frecuente que quede un cierto grado de daño residual irreversible, proteinuria residual o insuficiencia renal. Por tanto, la clínica típica va a venir dada por ese daño en el subepitelio, por esa proteinuria. La proteinuria va a ser habitualmente en rango nefrótico y vamos a tener un síndrome nefrótico con proteinuria habitualmente no selectiva. Luego va a ser un síndrome nefrótico con riesgo de tener trombosis venosa, riesgo de tener infecciones, ¿de acuerdo? Vamos a tener la glomerulonefritis membranosa dentro de los registros de biopsias, va a ser la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. Esto es muy importante recordarlo. Y respecto a los inmunocomplejos y al complemento, pues relativamente sencillo. Los inmunocomplejos son inmunocomplejos in situ. No vamos a encontrar inmunocomplejos circulantes, por lo tanto no puede haber activación del complemento ni hipocomplementemia. Y vamos a encontrar en la inmunofluorescencia depósitos subepiteliales de IgG. Además de eso, vamos a tener la imagen característica, habitualmente se ve solo al microscopio electrónico, aunque a veces se puede ver también en la microscopía óptica de las spikes, esas imágenes de membrana basal glomerular entre los inmunocomplejos, prácticamente patognomónicas de la glomerulonefritis membranosa. La clínica, muy sencilla, síndrome nefrótico en el adulto. Hay que ir a buscar las enfermedades asociadas, las potenciales causas secundarias, es decir, hay que hacer un cribaje de una posible hepatopatía por virus B y hay que descartar que haya un tumor de estirpe epitelial debajo. Es frecuente que hagamos una serología y a veces un escáner toracoabdominal para descartar que haya un tumor. Aún así, en la mayor parte de los casos nos quedamos sin encontrar una causa, en la mayor parte de los casos va a ser idiopática. El pronóstico no es malo. Es una glomerulonefritis crónica que evoluciona de manera lenta y progresiva a lo largo de muchos años. Aproximadamente en un 20% vamos a encontrar remisiones espontáneas y luego hay un pequeño porcentaje de pacientes, otro 20%, que van a evolucionar a la insuficiencia renal crónica terminal, que van a terminar precisando tratamiento renal sustitutivo. El tratamiento, por tanto, va a venir dado por la evolución. En general, va a ser un tratamiento sintomático. Vamos a hacer uso de toda esa batería de fármacos antiproteinúricos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y vamos a intentar frenar la proteinuria. Si el paciente tiene edemas, podemos asociar diuréticos y si está hipertenso, también otros antihipertensivos, pero tratamiento sintomático. Sin embargo, en los pacientes que tengan una mala evolución, podemos asociar diferentes terapias inmunosupresoras, que dependen mucho de cada escuela. Hay varias terapias, prednisona clorambucil, prednisona tacrolimus, prednisona ciclosporina. No es necesario recordarlas de memoria. Por último, si encontramos una enfermedad de base, si tenemos de base un adenocarcinoma de pulmón o un adenocarcinoma de próstata, hay que tratar la enfermedad de base porque va a provocar remisión de la enfermedad renal. Las preguntas de glomerulonefritis membranosa suelen ser sencillas y fáciles de reconocer. La pregunta 9 del test es una pregunta directa, aunque es cierto que a veces se asocia a la hepatopatía por virus B o a tumores sólidos, vamos a tener en la mayor parte de los casos un origen idiopático. Respuesta correcta la 3. En la pregunta 13 del test nos dan claramente una proteinuria en rango nefrótico y además nos hablan de la presencia de spikes. Luego claramente nos están orientando hacia una glomerulonefritis membranosa. Lo que no vamos a tener nunca es hipocomplementemia. Además, el resto de las respuestas son sencillas.
Nunca se asocia a neoplasias, mentira, se asocia a tumores sólidos de estirpe epitelial, nunca es idiopático, es falso, la mayor parte de los casos es idiopática y por último es frecuente la hematuria macro, no vamos a tener frecuentemente hematuria macroscópica, ocasionalmente podría haber hematuria microscópica que tampoco es frecuente. Luego la respuesta correcta es la 3, remite espontáneamente en el 20% de los pacientes. La última pregunta es la 16 del test, donde nos hablan de un paciente con cáncer de pulmón y síndrome nefrótico. Pregunta directa y además nos damos cuenta de lo importante que es acordarnos de las asociaciones. No perdemos tiempo, nos hablan de cáncer de pulmón y ya lo primero que pensamos es en una glomerulonefritis membranosa. Respuesta correcta, la 3. Glomerulonefritis mesangiocapilar. La glomerulonefritis mesangiocapilar, al igual que la glomerulonefritis membranosa, era de enfermedades crónicas poco antigénicas. La glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 1, que es a la que le vamos a dedicar la mayor parte de la explicación, es típica de enfermedades crónicas muy antigénicas que sueltan una gran cantidad de antígenos a la sangre. Entre las asociaciones, lo más importante es recordar que donde en la membranosa asociábamos al virus B, aquí la asociamos al virus C. Y donde en la membranosa hablábamos de tumores de estirpe epitelial, de tumores sólidos, aquí vamos a hablar de tumores de la sangre, de leucemias y linfomas. La tercera enfermedad que es muy importante recordar asociada a la mesangiocapilar de tipo 1 es la crioglobulinemia. La crioglobulinemia, además, en muchos casos está en el contexto de una hepatopatía por virus C. Luego hay otras causas, menos importantes de recordar, aunque también hay que tenerlas presentes. En general, toda infección no curada puede desarrollar una mesangiocapilar de tipo 1. La sepsis, la enfermedad del Shunt, la endocarditis, aunque recuerda que la endocarditis también puede dar posinfecciosa, y también vamos a tener asociación con la malaria. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? En este caso vamos a tener una producción también crónica a lo largo de semanas o meses de antígenos, pero que van a saltar al torrente circulatorio con mayor frecuencia, mayor producción de antígenos y además son más antigénicos. En este caso sí que son reconocidos como potencialmente peligrosos en la sangre, sí que se van a formar anticuerpos contra ellos y sí que va a haber inmunocomplejos circulantes. Entonces, lo primero, esos inmunocomplejos circulantes van a ser formados a lo largo de semanas o meses y van a ser inmunocomplejos en general medianos o grandes. ¿Por qué? Porque vamos a tener tiempo suficiente de sintetizar anticuerpo contra ellos. Se van a formar inmunocomplejos de tamaño mediano o grande. En general no vamos a tener nunca inmunocomplejos pequeños. No es como en la posinfecciosa, que se generaban gran cantidad de antígenos y poca cantidad de anticuerpos, sino que esto es un proceso mucho más crónico. Por tanto, ¿dónde se van a depositar? Pues los grandes en el mesangio y los medianos en el subendotelio. Vamos a tener afectación en el mesangio y en el subendotelio a lo largo de semanas o meses. Por eso se llama mesangio capilar, mesangio y subendotelio. La segunda cosa es, ¿qué va a pasar con todos esos inmunocomplejos circulantes y el complemento? Pues esta vez sí que se va a activar el complemento. Se va a activar por la vía clásica, con descenso de C3 y descenso de C4. Luego la glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 1 va a ser hipocomplementémica y vamos a poder encontrar depósitos de IgG en mesangio y en el subendotelio, pero también de C3 y de C4, que lo veis representado en las diapositivas como esas pequeñas nubes amarillas y rosas. Perfil del paciente. Pues vamos a tener habitualmente un paciente que va a tener una enfermedad de base, una de las asociaciones. En este caso la causa más frecuente no es idiopática, lo más frecuente es que nos encontremos una de las enfermedades de base. ¿Y cuál va a ser la clínica típica a nivel de proteinuria? Pues vamos a tener
depósitos en el mesangio que van a dar hematuria y depósitos en el subendotelio que van a dar proteinuria y hematuria. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando estos depósitos son masivos, como es el caso porque se depositan a lo largo de mucho tiempo y se van formando bastantes inmunocomplejos en el subendotelio, podemos llegar a tener proteinuria nefrótica, y esto ocurre en la mayor parte de los pacientes. Eso sí, veremos siempre síndrome nefrótico, que llamaremos síndrome nefrótico impuro, porque se va a acompañar siempre de hematuria. Luego proteinuria nefrótica y hematuria en la mayor parte de los pacientes. A nivel de inmunocomplejos y complemento, ¿tendremos inmunocomplejos circulantes? Sí, grandes y medianos, depositados en el subendotelio y en el mesangio, y a la inmunofluorescencia veremos positividad para IgG, C3 y C4, vía clásica, activación del complemento por la vía clásica e hipocomplementemia con descenso de C3 y de C4 en sangre. Las imágenes típicas en la microscopía óptica y en la microscopía electrónica vienen dadas por los inmunocomplejos. Recordad que habíamos dicho que cuando eran masivos a nivel del subendotelio daban una imagen típica en la que casi estrangulaban el capilar, se llamaban imagen en asa de alambre. Además del asa de alambre podemos ver que las células mesangiales, habíamos dicho que cuando había mucho daño mesangial podían proliferar, en este caso no solo proliferan sino que incluso se van a meter en el subendotelio, van a trepar hacia el subendotelio. Esto se llama extensión circunferencial de la célula mesangial. La superposición en la microscopía óptica de los depósitos subendoteliales en asa de alambre y de la extensión circunferencial de las células mesangiales da una imagen de doble contorno o de aumento de grosor de la membrana basal, porque claro, en la microscopía óptica no eres capaz de distinguir estas estructuras. Fijaros en la imagen de la diapositiva siguiente. Se ve claramente una membrana basal muy engrosada. Por eso inicialmente no se le llamó mesangio capilar, sino que se le llamó membrana proliferativa, porque lo que se veía en microscopio óptico era como si tuviéramos una membrana basal muy grande, pero no. Es la superposición de esos depósitos en el subendotelio y de la extensión circunferencial de las células mesangiales. Por tanto, la clínica, en un 80% de los casos, síndrome nefrótico. En un 20% de los casos, si es muy agresivo, puede cursar con un síndrome nefrítico. Y siempre irnos a buscar la enfermedad de base. El pronóstico, como ya os podéis imaginar, no va a ser bueno. Vamos a tener una evolución tórpida, con una necesidad de tratamiento renal sustitutivo a 10 años de más del 50% de los pacientes, aunque realmente la evolución depende directamente de la enfermedad de base. Si la enfermedad de base evoluciona de forma satisfactoria, podemos tener una mejora importante de la afectación glomerular. El tratamiento igual va a venir determinado por la enfermedad de base. Si estamos en el contexto de una crioglobulinemia, pues tendremos que hacer terapia inmunosupresora y plasmaféresis. Si tenemos una hepatopatía por virus C, es muy importante intentar tratar, siempre que sea posible, el virus C con interferón y ribavirina. Vamos con la glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 2. Es una enfermedad muy rara, muy poco prevalente y no tiene nada que ver con la anterior. Sin embargo, se les llamó de la misma forma porque se parecían al microscopio óptico. En ambas parecía que la membrana basal glomerular estaba muy engrosada. Esta se le denomina enfermedad de los depósitos densos. Vamos a encontrar depósitos muy electrodensos en el espesor de la membrana basal glomerular. Van a ser el cuarto tipo de depósitos. Habíamos hablado de depósitos mesangiales, subendoteliales y subepiteliales. Pues aquí va a haber un cuarto tipo de depósito en el espesor de la membrana basal glomerular, depósitos intramembranosos. Y se asocia típicamente a enfermedades muy raras, como la lipodistrofia parcial o algunos tipos de anemia hemolítica. Lo que vamos a tener en la tiopatogenia es una enfermedad autoinmune donde se generan autoanticuerpos contra una enzima de la cascada del complemento, contra la C3 convertasa. La C3 convertasa cataliza la formación desde C3 a C3A y C3B. Y vamos a tener una actividad muy acelerada de la vía del complemento, de la vía alterna del complemento.
con consumo constante de C3. Este autoanticuerpo, que se une a la C3 convertasa, se le ha llamado C3 nephritic factor. Suele ser IgG, aunque también puede ser IgM, y es muy frecuente que nos den el dato en el enunciado, es muy frecuente que nos digan paciente con activación del complemento por la vía alterna y entre paréntesis, mediado a través de C3 nephritic factor, luego es un dato muy importante que hay que tener en la cabeza. Entonces vamos a tener inmunocomplejos que se van a depositar en el espesor de la membrana basal de manera única, es la única glomerulonefritis que tiene depósitos intramembranosos, y lógicamente la clínica va a venir dada por esos inmunocomplejos en el espesor de la membrana basal. Luego va a ser fundamentalmente proteinuria. Podemos hablar de un perfil típico de paciente porque casi siempre nos van a dar un síndrome nefrótico en el contexto de una lipodistrofia parcial. Más o menos sería 80% síndrome nefrótico, 20% síndrome nefrítico, como en la tipo 1, y vamos a tener una evolución muy mala. En general, también unos 2/3 van a irse a diálisis, van a precisar tratamiento renal sustitutivo a los 5 o 10 años de la enfermedad. Y las terapias inmunosupresoras se han demostrado muy poco efectivas. Es lógico también que tenemos pocos datos, porque como es una enfermedad muy poco prevalente, casi cuando sale un nuevo paciente es para publicarlo. Lo que sí está claro es que es una enfermedad que va a recidivar en casi todos los pacientes en los que se trasplanta el riñón. Es la glomerulonefritis que con mayor frecuencia recidiva en el trasplante renal, y esto es importante tenerlo en cuenta. Respecto al tratamiento, lo que hemos dicho, las terapias inmunosupresoras no se han demostrado claramente eficaces. Luego, a priori, tratamiento de soporte. Y en la imagen de la microscopía electrónica que tenéis en la diapositiva, veis esos depósitos electrodensos en el espesor de la membrana basal. Vamos con las preguntas de test. En la pregunta 18 del test nos están hablando de un paciente de 20 años con descenso de C3 en suero y nos dan 5 opciones posibles, 5 glomerulonefritis. De ellas solo una desciende el complemento, la glomerulonefritis mesangiocapilar o membranoproliferativa. Si es la tipo 1, lo hará por la vía clásica y habrá descenso de C3 y de C4. Si es la tipo 2, lo hará a través de la vía alterna, mediada por C3 nephritic factor, y vamos a tener descenso de C3 con C4 normal. No tenemos manera de saberlo con el enunciado, porque C3 está bajo, pero no sabemos cómo está C4, luego no sabemos si es vía clásica o vía alterna. Lo que está claro es que las otras 4 respuestas, ni la mesangial de IgA. Recuerda que en la mesangial de IgA había activación de la vía alterna, pero no se consumía C3, luego no era hipocomplementémica. Ni en la membranosa, donde se formaban los inmunocomplejos in situ, luego no había inmunocomplejos circulantes, va a haber activación de la cascada del complemento. Y luego la 3 y la 4, que son el cambios mínimos y la focal segmentaria, no están mediadas por inmunocomplejos, luego no puede haber activación del complemento. En la pregunta 21 del test, lo mismo, nos hablan de un varón con síndrome nefrótico e hipocomplementemia. ¿Qué va a tener como primera posibilidad? Pues claramente una mesangiocapilar. Tened mucho cuidado porque tenéis muy arraigado el concepto de que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en ausencia de diabetes es la glomerulonefritis membranosa. Pero nos dan la hipocomplementemia. La hipocomplementemia es el dato más importante en los enunciados de glomerulonefritis y prima por encima del resto. Luego la membranoproliferativa o mesangiocapilar también tiene como clínica más frecuente el síndrome nefrótico y además es hipocomplementémica. La tercera pregunta de test,
Es una pregunta de enunciado muy complejo, pero probablemente todos seréis capaces de adivinar o de intuir que nos están hablando de una osteomielitis, una infección no resuelta. La osteomielitis se asocia con mayor frecuencia a glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 1. Luego tendremos activación del complemento por la vía clásica y descenso de C3 y de C4. Respuesta correcta, la 3. Glomerulonefritis extracapilares. Como hemos dicho, hay 3 tipos de glomerulonefritis extracapilares. Lo que tienen en común es el daño a nivel del espacio extracapilar con formación de semilunas. Cuando se daña el espacio extracapilar, hay un daño tan importante de la barrera de permeabilidad que pueden salir proteínas al espacio urinario, a la zona del subepitelio, tan grandes como el fibrinógeno. Eso produce una inducción de la proliferación celular con proliferación de los podocitos, que proliferan en mayor medida cerca de las zonas de mayor daño. Por eso hacen esas imágenes típicas de semiluna, porque hay mayor proliferación cerca de la zona de daño y va disminuyendo la proliferación celular a medida que nos alejamos de la zona de fisura. Eso es lo que tienen en común las 3, daño a nivel del espacio extracapilar y desarrollo de semilunas. Pero luego no se parecen en nada más entre sí. Vamos una por una. La glomerulonefritis extracapilar de tipo 1 es la enfermedad de Goodpasture. Es una enfermedad mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Son anticuerpos dirigidos contra el colágeno de tipo 4 y van a tener, por tanto, formación de inmunocomplejos en el propio espacio o en la zona del subepitelio. Son anticuerpos antimembrana basal glomerular. Como atacan a la membrana basal glomerular y el colágeno de tipo 4 está distribuido de manera homogénea alrededor de toda la membrana basal glomerular, la inmunofluorescencia va a ser positiva para IgG y va a ser típica y característicamente una inmunofluorescencia lineal, a diferencia del resto de las inmunofluorescencias donde van dando positivo para los diferentes inmunocomplejos y dan una imagen típicamente granular. Ha sido pregunta de Mirte hace unos años. La inmunofluorescencia típica de la extracapilar de tipo 1 es una inmunofluorescencia lineal positiva para IgG y hay anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el caso de la extracapilar de tipo 2, lo más frecuente es que se sitúe en el contexto o de un lupus o de una crioglobulinemia que han desarrollado semilunas. Va a ser una glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos y va a ser en realidad un cajón desastre donde van a ir todos los procesos glomerulares primarios que desarrollen semilunas. Es decir, que lo más frecuente es que esté en el contexto de un lupus, recuerda que el lupus puede desarrollar cualquier forma de afectación glomerular, o de una crioglobulinemia, que también puede desarrollar, como habíamos dicho antes, una mesangiocapilar de tipo 1. Pero también una IgA que vaya mal o una posinfecciosa que vayan mal pueden desarrollar semilunas. O sea, todas las glomerulonefritis que evolucionen con mucho daño de la barrera de permeabilidad pueden llegar a desarrollar semilunas y evolucionar hacia una extracapilar de tipo 2. Por eso en la diapositiva veis que hemos sustituido el 2 con números romanos por un 2 con números arábigos, porque siempre es secundaria a otra enfermedad, siempre viene de otro sitio. Como lo más frecuente es que venga de un lupus o de una crío, lo más frecuente es que haya activación del complemento por la vía clásica. Recuerda que casi siempre vamos a estar en un lupus o una crío y que el lupus y la crioglobulinemia activan el complemento por la vía clásica, descenso de C3 y de C4. Por último, las extracapilares de tipo 3 son las que se sitúan en el contexto de las llamadas vasculitis pauci-inmunes. Recuerda que son vasculitis pauci-inmunes el síndrome de Churg-Strauss, la granulomatosis de Wegener y la panarteritis microscópica. Las 3 van a tener un daño en el glomérulo mediado por daño endotelial. El daño endotelial es el principal motivo de que haya alteración a nivel glomerular y de que se desarrollen semilunas, pero no van a estar mediadas por inmunocomplejos. Luego ni va a haber inmunocomplejos circulantes ni va a haber activación del complemento y lo que vamos a tener es un daño mecánico a nivel del endotelio. Cierto es que vamos a tener ANCAs, pero el daño glomerular no está definido por los ANCAs, no está provocado por los ANCAs, hay daño en el endotelio. Por tanto,
Resumiendo, 3 extracapilares y 3 tipos de daño glomerular distinto. En la tipo 1, daño por inmunocomplejos que se forman in situ, con inmunofluorescencia lineal y con complemento normal, sin activación del complemento. La tipo 2, daño mediado por inmunocomplejos y en la gran mayoría de los casos a través de lupus o de crío, luego activación del complemento por la vía clásica, descenso de C3 y de C4. Y en la tipo 3, daño endotelial con trombosis y recanalización, con esas necrosis fibrinoides típicas de las vasculitis. Lo veremos un poco más despacio en segunda vuelta, pero vamos a tener un complemento normal, no va a haber hipocomplementemia. Son todas ellas enfermedades que veremos un poquito más despacio en segunda vuelta, pero el daño glomerular tiene que estar claro. Va a haber daño extracapilar, va a haber semilunas y son 3 tipos de daño glomerular diferentes. Sin embargo, la clínica la podemos agrupar. En general, todas ellas pueden cursar con síndrome nefrítico. Y en general, la evolución y el pronóstico va a ser mala en todas ellas. Todas las que desarrollan daño a nivel del espacio extracapilar van a tener una mala evolución. ¿De qué va a depender el pronóstico? Pues va a depender de 2 cosas. Primero, del porcentaje de semilunas, de cuántos glomérulos tengan afectación con desarrollo de semilunas en el espacio extracapilar. Y segundo, de cómo sean esas semilunas. Si las semilunas son epiteliales, es decir, si están claramente las células epiteliales proliferadas y se las ve vivas con núcleo, etc., esas células epiteliales pueden revertir, esas semilunas epiteliales pueden regresar con terapia inmunosupresora agresiva. Sin embargo, si hemos pasado de una semiluna epitelial a una semiluna fibrosa, que es una zona ya de cicatriz, estas lesiones no van a ser reversibles. Luego es muy importante saber qué porcentaje de semilunas y qué porcentaje de semilunas epiteliales o fibrosas hay. Además, esto nos va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas. Si tenemos una paciente, digo una paciente porque lo más frecuente es una mujer con lupus, que es el ejemplo típico, donde vamos a encontrar una gran cantidad de semilunas epiteliales, hay que hacer una terapia inmunosupresora agresiva. Sin embargo, si encontramos muchas semilunas fibrosas, pues a lo mejor no merece la pena dar tanto tratamiento inmunosupresor agresivo, porque hagamos lo que hagamos, la paciente va a evolucionar mal, porque se va a ir a diálisis de todas las maneras. Entonces es muy importante, siempre que sea necesaria la biopsia, y es muy importante aclarar el pronóstico mediante el porcentaje de semilunas y la calidad de las semilunas. En cualquier caso, el pronóstico va a ser malo. Aproximadamente 2/3 van a precisar tratamiento renal sustitutivo y van a evolucionar a la enfermedad renal crónica terminal. Si resumimos las 3, podríamos decir que el tratamiento se compone del uso de prednisona, más otro inmunosupresor, más menos plasmaféresis. Si vamos concretando, la plasmaféresis es obligada en la extracapilar de tipo 1, ya que lavamos los anticuerpos antimembrana basal glomerular. En la tipo 2 y en la tipo 3 la reservaríamos para casos muy graves con mala evolución o cuando asocian anemia hemolítica o hemorragia pulmonar o alguna complicación que se pueda beneficiar de la plasmaféresis. Y el inmunosupresor del medio varía, pero por ejemplo en las vasculitis pauciinmunes la terapia estándar sería con ciclofosfamida. En una nefropatía lúpica podríamos utilizar ciclofosfamida o micofenolato. Ya lo iremos viendo a medida que leáis el manual y cuando la repasemos en segunda vuelta. Las preguntas del test. Primero vamos a empezar con una de desgloses. Es un enunciado muy largo en el que nos hablan del antecedente de un paciente de 54 años que trabaja pintando coches. La inhalación de diferentes tóxicos de pinturas, de hidrocarburos, etc., se ha asociado con el desarrollo de enfermedad de Goodpasture. Pero
Además, nos están hablando de que tenemos un paciente que tiene tos con expectoración hemoptoica de 2 días de evolución y además tiene deterioro de la función renal porque ha tenido disminución de la diuresis y hematuria. Luego nos están hablando de lo que llamamos un síndrome renopulmonar, la asociación de hemoptisis, hematuria e insuficiencia renal aguda. El síndrome renopulmonar puede aparecer en casi cualquiera de las extracapilares, pero dándonos el antecedente de la chapa de coches, lo más probable es que sea una enfermedad de Budd-Pasteur. Realmente haríamos casi todas las pruebas que están en las respuestas o todas las respuestas que nos dan, porque nos puede dar información cualquiera de los estudios diagnósticos que nos comentan. Sin embargo, lo más rentable, lo que nos da más información y en menor tiempo y nos va a orientar mejor el tratamiento es la respuesta 3. Vamos a tener que hacer una determinación de ANCAS y de anticuerpos antimembrana basal glomerular para orientar el diagnóstico, para saber si es una pauza inmune, para saber si es una enfermedad de Budd-Pasteur. Siguiente pregunta. La pregunta es directa y sencilla. Nos hablan de un paciente que tiene depósitos lineales de IgG y de C3. Luego está resuelto. Va a ser una extracapilar de tipo 1. La reflexión que os podéis hacer es que es una glomerulonefritis, la extracapilar de tipo 1, que no activaba el complemento. Luego os puede surgir la duda de por qué hay depósito de C3. Pues lo que os contamos de la mesangial de IgA, que hay un poquito de activación por la vía alterna, pero no gasta C3, es válido también para esta. También hay una chispa de activación por la vía alterna, aunque no hay inmunocomplejos circulantes, y puede haber algo de depósito de C3. Pero nunca va a haber hipocomplementemia, nunca va a haber descenso de C3 en sangre. Luego, respuesta correcta, la 3, extracapilar de tipo 1. Y por último, la tercera pregunta. La ingesta de AINES puede afectar al riñón de distintas formas. Es importante que tengáis interiorizado que los antiinflamatorios no esteroideos pueden dañar al riñón de diversas maneras. Sin embargo, nunca van a desarrollar glomerulonefritis primaria con formación de semilunas, nunca van a dar lugar a una extracapilar. A nivel de glomerulonefritis pueden favorecer la aparición de cambios mínimos, pero no se han asociado con el desarrollo de glomerulonefritis extracapilares. Sí que es cierto que pueden provocar la nefritis por hipersensibilidad, que es una enfermedad de segunda vuelta, se han asociado a cambios mínimos y también cuando tenemos mucha dosis acumulada pueden dar lugar a la nefropatía crónica por analgésicos. Por último, si hay zonas de isquemia, porque los AINES son inhibidores de las prostaglandinas y pueden dejar zonas mal irrigadas, sobre todo a nivel de la médula. Pueden favorecer a largo plazo el desarrollo de uroteliomas. Por tanto, la respuesta correcta, una vez más, es la 3. Glomerulonefritis de cambios mínimos. Esta glomerulonefritis es una de las que no están mediadas por inmunocomplejos. Vamos a tener un daño que, como su propio nombre dice, es mínimo, es muy pequeño. El daño va a estar situado en la membrana que une los pedicelos entre sí. Esas patitas que tenían los podocitos, los pedicelos, cuando los cortábamos de través, en la imagen que veis en la diapositiva, queda una pequeña membrana entre ellos. Eso se llama slit podocitario. Es una membrana que es una de las encargadas de que no se pierdan esas proteínas por la orina. Pues eso es lo que va a estar dañado en la glomerulonefritis de cambios mínimos. Puede estar dañado de forma congénita, como por ejemplo en la forma familiar finlandesa, que es una de las asociaciones, o se puede dañar en el contexto de distintas agresiones, por diferentes enfermedades o por fármacos. La asociación más típica a nivel de tumores es el linfoma de Hodgkin. Recuerda que habíamos dicho que leucemias y linfomas se asociaban a la mesangiocapilar de tipo 1, pero el linfoma de Hodgkin se asocia al desarrollo de glomerulonefritis por cambios mínimos.
De fármacos, recuerda los AINES. Los AINES se asocian al desarrollo de glomerulonefritis de cambios mínimos. Además, los niños con alergia, los niños con atopia, pueden desarrollar con mayor frecuencia esta glomerulonefritis y, por último, el HLA. Este es el HLA B12. Vamos a tener, típicamente, una proteinuria, que va a ser en rango nefrótico, o sea, puede ser importante en cuantía, pero va a ser muy selectiva. Esto tiene toda la lógica del mundo, porque si el daño es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que solo afecta al slip podocitario, lo que no se van a escapar son proteínas grandes, como las inmunoglobulinas. Luego, vamos a tener síndrome nefrótico. De hecho, os adelanto que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño, pero va a ser a expensas de una proteinuria selectiva. Es poco frecuente que encontremos complicaciones tan graves como las trombosis venosas, como la trombosis de la vena renal o el desarrollo de infecciones por déficit de inmunoglobulinas. Casi no tendríamos que poner el cuadro de inmunocomplejos y complemento, porque al ser un daño mecánico ni vamos a tener inmunocomplejos circulantes, ni vamos a tener depósito de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia, ni por supuesto va a haber activación ni descenso del complemento. Lo que sí, al microscopio, recordad las cosas típicas que se ven. En el cambios mínimos, característicamente, tenemos una microscopía óptica normal y una inmunofluorescencia normal. Pero en la microscopía electrónica vamos a ver una imagen peculiar, igual que en la membranosa. No sé si recordáis que los podocitos escupían membrana basal a los inmunocomplejos que tenían debajo. Pues aquí en el cambios mínimos, en un intento de frenar la proteinuria, fusionan los pedicelos entre sí, unen las patitas y hacen una especie de masa para intentar evitar esa pérdida de proteínas. Es como si bypassearan el slip podocitario. Eso se llama fusión pedicelar. Es una de las características clásicas y típicas del cambios mínimos y solo se ve con la microscopía electrónica. Por último, nos pueden dar un dato. Como en cualquier síndrome nefrótico con proteinuria importante, que puede llegar a ser de más de 4 o 5 gramos al día, aunque solo sea a expensas de albúmina fundamentalmente, vamos a tener hipoalbuminemia en sangre y eso va a provocar ese aumento de la síntesis de lipoproteínas hepáticas. Podemos llegar a ver cuerpos grasos en la orina, pérdida de lípidos por la orina, lipiduria. Esos cuerpos grasos en la orina van a precipitar dando imágenes características, precipitan en forma de crucecita y se llaman cuerpos grasos en forma de cruz de Malta. Luego también nos pueden dar ese dato respecto al sedimento urinario y conviene recordarlo por eso, porque es una pista muy buena. La clínica, sencillísimo, síndrome nefrótico con proteinuria selectiva y causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño, ¿de acuerdo? Lo más frecuente es que nos presente en primera década de la vida. La evolución y el pronóstico son excelentes, son muy buenas, va a tener una respuesta muy buena a corticoides. Tan buena a corticoides que ni siquiera vamos a biopsiar, ni vamos a hacer ninguna prueba adicional. Si nos encontramos con un síndrome nefrótico en el niño, lo que haremos será administrar corticoides y luego ya nos plantearemos si va bien o va mal, si tenemos que biopsiar o no. La terapia estandarizada va a ser de 1 miligramo kilo día de prednisona durante 4 semanas de tratamiento. En 90% o en algunas series incluso más van a tener una respuesta muy buena a los corticoides, con incluso desaparición total de la proteinuria. De tal forma que solo reservaremos la biopsia renal para aquellos pacientes que no hayan respondido a la terapia esteroidea. En la pregunta 20 del test, que también fue una pregunta de desgloses, nos hablan de que es cierto todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en el niño, excepto una de las cosas. Suele ser una pregunta difícil para vosotros porque todavía no estáis familiarizados con el fracaso renal agudo y el fracaso renal agudo prerrenal en concreto, pero se puede contestar por descarte. Vamos una a una con las diferentes respuestas. ¿Colesterol sérico elevado? Sí, hemos dicho que tiene dislipemia y esta dislipemia puede ser mixta, pueden aumentar el colesterol, los triglicéridos.
¿El 85% se debe a la forma histológica de cambios mínimos? Sí, luego veremos en qué consiste ese porcentaje restante. Vamos a saltar a la cuarta, triglicéridos séricos elevados, ya lo hemos dicho, también dislipemia. Y por último, la hipoproteinemia obedece fundamentalmente a la hipoaluminemia, las pérdidas de albúmina, también proteinuria selectiva. Luego, por descarte, deduciríamos que la respuesta correcta es la 3. Sin embargo, vamos a deducir un poquito más por qué la respuesta correcta es la 3. La reabsorción de sodio por el riñón va a venir definida por la cantidad de aldosterona que tengamos. Cuando veáis la parte del túbulo lo comprenderéis mejor. Y en el síndrome nefrótico podemos llegar a tener tanta hipoalbuminemia, tanto descenso de la presión oncótica, que salga tanto líquido al espacio intersticial que tengamos lo que llamamos una disminución del volumen circulante efectivo. Podemos tener hipotensión, que puede ser causa potencial de fracaso renal agudo prerrenal por hipoperfusión renal, porque a los riñones no les llega suficiente sangre. En cualquier situación de hipoperfusión renal, el glomérulo va a poner en marcha una serie de mecanismos para reabsorber todo lo posible. Tiene toda la lógica. Si nos llega poca sangre, intentaremos reabsorber y no eliminar por la orina la mayor parte del agua y del sodio. Luego, en todo caso, la reabsorción de sodio estaría aumentada por el riñón, nunca disminuida. Vamos con la última pregunta de desgloses. Paciente de 6 años con 8 gramos de proteinuria. ¿Cuál es la actitud más adecuada? Pues lo que hemos comentado, directamente iniciar tratamiento con corticoides. No tenemos que biopsiar, no tenemos que hacer ningún otro estudio complementario. Sí que le pediríamos un estudio inmunológico, pero no hace falta esperar al resultado para empezar el tratamiento. Respuesta correcta, la 5. Glomerulonefritis focal y segmentaria. Es la séptima de las glomerulonefritis, séptima y última. La glomerulonefritis focal y segmentaria, digamos que es un paso más allá que el cambios mínimos. Si en el cambios mínimos teníamos daño a nivel del slit podocitario, a nivel de la membrana del podocito, en la focal y segmentaria tenemos daño severo a nivel del podocito. Vamos a tener zonas de muerte podocitaria selectiva con zonas de esclerosis y cicatriz de células epiteliales, no solo a nivel del podocito, no solo a nivel del epitelio visceral, sino que también vamos a tener daño a nivel del epitelio parietal. Recordad que hemos dicho que casi nunca hablábamos del epitelio parietal. Bueno, pues en esta glomerulonefritis va a haber daño de células epiteliales, tanto de podocitos como de células del epitelio parietal. Cualquier cosa que provoque daño a nivel de las células epiteliales va a poder desarrollar potencialmente una glomerulonefritis focal y segmentaria. Lógicamente es muy fácil de entender si hablamos de lesiones tóxicas directas sobre el podocito. Hay determinados virus o determinados tóxicos, por ejemplo el VIH o la heroína, que directamente van a ir a dañar el podocito, tienen selectividad por ser tóxicos contra el podocito. Luego, eso es fácil de entender. Pero se ha visto que había pacientes que desarrollaban glomerulonefritis focal y segmentaria sin tener un tóxico directo, y lo que tenían en común esos pacientes era la hiperfiltración. Cuando hay hiperfiltración, cuando hay aumento de la presión intraglomerular, aumento de la presión dentro del ovillo, corremos el riesgo de que empiecen a escaparse cantidades pequeñas de albúmina, de que empiece a haber microalbuminuria. Se ha visto en los últimos años que esta pérdida de albúmina por orina, la propia albúmina puede ser tóxica contra los podocitos y producir lesión podocitaria y lesión de las células del epitelio parietal. Por eso es tan importante, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes, frenar la proteinuria para evitar esa esclerosis acelerada, pues parece que la albúmina es responsable en parte de esto, que cuando hay albúmina en orina puede provocar daño sobre los podocitos. ¿Cuáles son las causas de hiperfiltración? Pues una causa de hiperfiltración cada día más prevalente es la obesidad. Encontramos glomerulonefritis focal y segmentaria asociada a una obesidad importante. Hablamos de índices de masa corporal habitualmente por encima de 40, obesidades mórbidas. ¿Qué más causas tenemos de hiperfiltración?
Recordad que siempre que se mueren unas nefronas, por el motivo que sea, las otras, para compensar el trabajo de las que ya no están, se van a hipertrofiar, van a aumentar de tamaño. Pues siempre que hay una hipertrofia, corremos riesgo de que estas nefronas se pongan a hiperfiltrar. Y esto vale para cualquier causa de disminución de la masa renal. Cicatrices por pielonefritis pasadas, pielonefritis crónicas, reflujo vesicoureteral, donde se dañan sobre todo las nefronas del polo superior. Vamos a tener daño, lógicamente, cuando tenemos una tumorectomía o una nefrectomía por el motivo que sea. Esas nefronas restantes se van a hipertrofiar y pueden desarrollar una glomerulonefritis focal segmentaria. Por último, tendríamos la glomerulonefritis focal segmentaria idiopática, donde no encontramos ninguna de las causas que vemos en la tabla de asociaciones. De las asociaciones conviene que nos suenen todas, pero recordando que es esas disminuciones de masa renal, esos tóxicos directos o esas causas de hiperfiltración sin disminución de la masa renal o con disminución de la misma, vamos a ser capaces de distinguirlas. Fundamentalmente, reflujo vesicoureteral, pielonefritis crónica, obesidad, la propia edad avanzada. Cuando nos hacemos viejos se mueren algunas de nuestras nefronas. Cuando tenemos pérdida de masa renal por nefrectomía o por una tumorectomía parcial. Vamos a tener también tóxicos directos como el esquistosoma, el VIH, que es muy importante recordarlo, la heroína o el Plasmodium falciparum. Habíamos dicho que Plasmodium vivax y ovale provocaban membranosa, pues el falciparum se ha asociado con la focal segmentaria. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues igual que en el cambios mínimos, esos pericelos se fusionaban entre sí para intentar evitar la pérdida de proteínas, aquí vamos a tener, al tener un daño mucho mayor, primero, una proteinuria mucho más importante. Podemos tener proteinuria de hasta 10 o 12 gramos al día, síndromes nefróticos más severos, que pueden llegar a desarrollar proteinuria no selectiva. Y segundo, igual que fusionaban esos pericelos para intentar evitar la pérdida de proteínas, en este caso va a haber fusión del epitelio visceral con el parietal. Directamente van a hacerse zonas de cicatriz en el glomérulo, desapareciendo el espacio urinario, desapareciendo el espacio de Bowman. Quedan zonas de cicatriz entre el epitelio parietal y visceral que se llaman zonas de sinequia. El perfil del paciente viene definido por la enfermedad de base, pero en general va a ser un síndrome nefrótico en un paciente de edad joven. Aunque hay que buscar esa enfermedad de base, una vez más, la causa más frecuente va a ser idiopática. Y respecto a los inmunocomplejos y complemento, muy sencillo, al ser de origen mecánico, ni va a haber inmunocomplejos circulantes, ni vamos a encontrar depósitos, ni vamos a ver activación ni descenso del complemento por ninguna de las vías. Cosas importantes, las sinequias nos pueden hablar de que al microscopio óptico se ven zonas de esclerosis focal y segmentaria. ¿Qué significa focal y segmentaria? Vamos primero con segmentaria. Segmentaria es que afecta a pequeños segmentos del glomérulo. Lo primero, no todo el glomérulo se afecta de forma global o homogénea, sino que es como si fuera un quesito del Trivial. Se afectan unas zonas del glomérulo más que otras. Eso significa segmentaria. ¿Y qué significa focal? Pues significa que se afectan unos glomérulos sí y otros no. Para llamarse focal se afectan menos del 50% de los glomérulos. En prácticamente todas las causas de focal y segmentaria, los glomérulos que más se afectan son los yuxtamedulares, los que están en el límite entre la corteza y la médula. ¿Por qué? Porque son glomérulos más grandes, son nefronas más grandes y mejor irrigadas. Luego son las que mayor tendencia tienen a hiperfiltrar y con mayor frecuencia pueden desarrollar lesiones de focal y segmentaria. Entonces, lesiones sinequias. ¿Dónde? Pues sobre todo en las yuxtamedulares. El perfil del paciente significa que se afectan unos glomérulos sí y otros no.
Para llamarse focal se afectan menos del 50% de los glomérulos. En prácticamente todas las causas de focal segmentaria, los glomérulos que más se afectan son los yuxtamedulares, los que están en el límite entre la corteza y la médula. ¿Por qué? Porque son glomérulos más grandes, son nefronas más grandes y mejor irrigadas. Luego son las que mayor tendencia tienen a hiperfiltrar y con mayor frecuencia pueden desarrollar lesiones de focal segmentaria. Entonces, lesiones sinequias. ¿Dónde? Pues sobre todo en las yuxtamedulares. Focal, menos del 50% de los glomérulos afectados. Segmentaria, no se afecta todo el glomérulo de manera global. Como veis en las fotografías, tenemos zonas de sinequia, zonas de cicatriz y otras mejor conservadas. La clínica, síndrome nefrótico, primero proteinuria selectiva y luego dejará de ser selectiva, y el pronóstico depende claramente de la enfermedad de base. Vamos a tener una de las asociaciones con una evolución muy mala. Es la focal segmentaria asociada al VIH. Desarrolla una focal segmentaria llamada forma colapsante y van a la insuficiencia renal crónica terminal en muy poquito tiempo, a no ser que tengan una respuesta excelente a los antirretrovirales. Luego, el tratamiento viene condicionado por la enfermedad de base. Si tenemos un paciente con una obesidad mórbida, toda nuestra terapia, todos nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a frenar la proteinuria con antiproteinúricos, con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y a que pierda peso, o una dieta intensiva, o incluso cirugía bariátrica. Hay trabajos en los que se ve cómo incluso disminuye el tamaño del glomérulo después de hacer cirugía y remite la proteinuria, disminuyendo las lesiones. Aunque lo mismo, las lesiones de cicatriz, esas ya van a ser irreversibles cuando están fibrosas. Por último, un concepto que tenéis al menos que ir incorporando para terminar de cerrarlo en segunda vuelta es que la focal segmentaria idiopática es la glomerulonefritis que más recidiva en el trasplante, que más rápido recidiva en el trasplante. La que más recidiva era la mesangiocapilar de tipo 2. Pues esta no es la que más recidiva, sino la que más rápido puede recidivar. Puede recidivar en horas. ¿Por qué? Porque se supone, casi se sabe, que parece que está provocada por un factor circulante, por un factor en plasma, que es tóxico sobre el podocito. No claramente un anticuerpo, pero sí una proteína lesiva sobre el podocito. De tal forma que si tenemos esa proteína lesiva sobre el podocito, al poner un riñón nuevo, vamos a poder volver a desarrollar la proteinuria nefrótica, vamos a poder volver a desarrollar la enfermedad en pocas horas. Podemos tener una proteinuria nefrótica en pocas horas después del trasplante. Luego, no es la que más recidiva, pero es la que más rápido recidiva en el trasplante. Pregunta 14 del test. Muy sencilla. Ante un síndrome nefrótico que no responde a corticoides en un niño, ¿qué vamos a pensar? Pues que ya ha pasado la fase de cambios mínimos y ha desarrollado una focal segmentaria. Si tenemos una proteinuria persistente y no podemos remedio, ni con corticoides ni con antiproteinúricos, acabaremos desarrollando lesiones de focal segmentaria, porque esa albuminuria hace que la albúmina dañe los podocitos. Pregunta número 15 del test. Nos hablan de un paciente con 25 años de edad y un aclaramiento del 30%. Hematuria y proteinuria y complemento normal. En realidad solo con esos datos no podemos saber de qué glomerulonefritis nos están hablando, pero si leemos la respuesta sí. En cuanto vemos la respuesta 3 y 4, puede recidivar en las primeras horas de un trasplante y es más frecuente en pacientes con SIDA, nos tiene que venir a la cabeza que nos están hablando de la focal segmentaria.
Luego la 5 será cierta, puede ser causa de síndrome nefrótico. La 2, la causa más frecuente es idiopática, es cierta, y la 1 es la que es falsa, no es reversible en el 80% de los casos. Y una pregunta de desgloses para terminar. Lo más frecuente es que el reflujo vesicoureteral se asocia a focal y segmentaria. Una vez más, las asociaciones nos ayudan mucho. Además, conviene recordar que en el reflujo vesicoureteral las nefronas que más se dañan son las del polo superior. Hemos dicho que en todas las causas de focal y segmentaria, en casi todas, las que más se dañaban eran las más grandotas, que eran las yuxtamedulares, las que tenían más tendencia a hiperfiltrar. Sin embargo, el reflujo es la única causa de focal y segmentaria donde las que más se dañan, lógicamente, porque la orina va en dirección contraria a donde debe ir, va hacia arriba y va a dañar primero las nefronas que están en el polo superior. Luego, la glomerulonefritis que con mayor frecuencia se asocia al reflujo es la focal y segmentaria, y las nefronas que más se afectan en el reflujo vesicoureteral cuando da focal y segmentaria son las del polo superior, a diferencia del resto de las causas de focal y segmentaria donde las nefronas más afectadas son las yuxtamedulares. Respuesta correcta, la 4.